Shalom, dando toda gloria, honor y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakudash, los honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedro Molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video que quise reportar sobre este video que acabó de salir, que está cubriendo este comediante aquí, que reporta en las noticias, pero este video aquí es de la esposa, de un senador americano que hace unos años estuvo corriendo por presidente, el senador John McCain, que murió hace unos años, pero aquí su esposa, básicamente, en el cumplimiento de profecía bíblico está con su propia boca exponiendo de cómo básicamente todos en Washington, incluso ella, y su presidente, todos sabían de lo que estuvo haciendo Jeffrey Epstein, según el traficar de infantes y de adolescentes y de niños, en las ventas y búsquedas y compradas de infantes y de adolescentes y de niños, en las marquetas negras y en su sistema y conexiones, con billonarios y ricos y famosos y actores y actrices y presidentes y alcaldes y gobernadores, y como todos lo sabían, pero nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque estuvieron participando. Porque según lo que Esaú Edom él mismo ha exponido, en los niveles más altos de esta sociedad, esta es la actividad en cual muchos participan y en cual muchos son iniciados para poder continuar a ascender en este mundo con protección, de círculos ocultos y secretos, y demoníacos, y pues para estar en buena onda con los que gobiernan este mundo, participando en estos rituales satánicos, y atrocidades. Pero es bien breve el video, se los voy a tocar. It hides in plain sight. Epstein was hiding in plain sight. We all knew. Que se esconde en plana vista, que Epstein estaba escondido en plana vista. Todos lo sabíamos. About him. We all knew what he was doing. What? Todos sabíamos lo que estaba haciendo. Y lo dice tan planamente, sea por ignorancia de cómo eso causa a ella verse en los oídos de los cuales están oyendo esto, porque en diciendo eso es en decir que ella misma supo de esto y que hubo gran chance, que ella misma estuvo participando. O más realmente, siendo esto una forma de revelación del método en orden para poder continuar a tener rituales provechosos, tienen que de una manera o de otra exponerse a ellos mismos, revelar sus métodos, insultar a sus víctimas por medio de planamente publicar lo que hacen en secreto. Pero al fin del día es el cumplimiento de profecía bíblico. Salmos 64:8. Y harán que su propia lengua caiga sobre sí mismos. Todos los que los vean huirán. Entonces al mismo día esta es una característica que el Señor les ha dado. Exponerse a ellos mismos. Aunque lo quieran o no. Porque especialmente en estos últimos de los últimos días, como está escrito, no hay nada que es oculto o hecho en secreto que no será traído a la luz, incluso y especialmente los hechos abominables de Esaú Edom, y de las otras naciones,
¿ok? Porque en estos círculos que participan en estas atrocidades, hay, gente de todas naciones, man, incluso israelitas, igual como cuando vinieron aquí los conquistadores a las Américas, muchos de los tribus, que estuvieron, participando en, sacrificio humano, y todo tipo de cosa asquerosa cual es en contra de las leyes del Señor, razón por qué el Señor envió al diablo, Esaú el gringo, para castigarnos y esclavizarnos, you know. Y en estos últimos días, como sabemos, según las profecías, esta sentencia está a punto de terminarse, pero los 2/3 que en su rebelión niegan a regresar al Señor en el arrepentimiento de sus pecados, sufrirán por sus pecados, pero el remanente, será salvo. Okay. What? You all knew about him. You all knew what he was doing. You mean ¿Qué? ¿Todos sabían? ¿Todos sabían lo que estaban haciendo? the President of the United States and Senator John McCain? The Incluso el presidente, incluso tu marido, el senador John McCain. senator knew what he was doing and the senator did nothing. More importantly, you knew what he was doing. Ustedes sabían y no hicieron nada. Y más importante, ¿tú sabías y no hiciste nada? Okay, porque todos son iniciados, man, a mantener los secretos, no exponer las atrocidades fuera de lo que pues es parte del ritual y últimamente lo que el Señor decreta. Pero en estos últimos tiempos, man, el Señor está abriendo las puertas y exponiendo todo, man. Y como está escrito, vómito vergonzoso está siendo, está sobre Esaú, man. And you didn't do anything about it with all your money. It hides in plain sight. Epstein was hiding in plain sight. We all knew about him. We all knew Todos sabíamos. Epstein estaba, escondido en plana vista y todos sabíamos what he was doing. But we had no one that was legal aspect that would go after him. They were afraid of him for whatever reason. que le tenían miedo a ese hombre. Pura babosada, man. Pura babosada. Todavía tienen que cubrirse ellos mismos en el exponerse de ellos mismos y decir mentiras, pero pues ahí lo tienen, man. No hay nada nuevo bajo el sol. Salmos 16. Dijo en su corazón, no seré conmovido, porque jamás estaré en aflicción. Esta es la mentalidad de Esaú, man, en su orgullo. Okay, su boca está llena de maldiciones y engaños, fraudes debajo de su lengua hay maldad y vanidad. En los escondrijos de las aldeas se sienta, en los escondites mata al inocente. Sus ojos están puestos en secreto sobre los pobres, hablando primeramente de los israelitas, pero esta es la mentalidad de Esaú, man. Okay. De escondidas y en secreto oculto y en oscuridad, matar a los inocentes, man. Que como está escrito, nadie muere siendo inocente, pero pues, en este mundo, niños y niñas y bebés y infantes y adolescentes son considerados ser los más inocentes, humanos en la tierra. Okay. Y, ya sabiendo lo que ha sido exponido, según el entero mundo oscuro del tráfico y venta, y abuso y rituales, de niños y niñas, pues es evidente que esto es parte de lo que el Señor está revelando en estos últimos días, man. Sus ojos están puestos en secreto sobre los pobres, ¿ya? Como está escrito, porque esta es la mente de Esaú, man. Él es el que gobierna este mundo, el que vemos y el que no vemos, y emborracha a las otras naciones para seguirlo, en sus atrocidades, y pues en estos últimos tiempos todo está siendo exponido. Dice, acecha a escondidas como león en su guardia, acecha para atrapar a los pobres, echa al pobre cuando lo tira en su red. Yeah, man. Y la información dice que en solo América
solo América, man, millones de niños van, se desaparecen cada año, man. Pienso que el número es más de la mitad más de 500,000, niños y niñas, desaparecen cada año, man, y no los encuentran. No los encuentran, solo una porción bien pequeña, los encuentran. Y la razón es porque son, como acabamos de leer, arrebatados en secreto de diferentes maneras, traficados por CPS, Child Protective Services, por el sistema de foster care y de adopción y diferentes maneras. Y esto es igual también, la verdad, en diferentes países del mundo, en donde hay menos seguridad. Okay. Y la realidad es que, aunque tenemos los números que reporta de Saúl de infantes que desaparecen cada año, la realidad es que el número verdadero es mucho más grande. Okay, porque hay literalmente sociedades satánicas que tienen hijos y los tienen, no los tienen en hospitales y los tienen solo para hacer rituales, man, o para venderlos o para abusar de ellos, siendo invisibles, no teniendo, no estando en el sistema. Y esta es una de las varias razones por qué este lugar tiene que ser totalmente man, destruido, man, cuando regrese nuestro Señor Yahushua. Próxima escritura. De nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Okay, esto fue lo que se estuvo cometiendo en el mundo. Esto siempre se ha estado cometiendo en el mundo, solo que ahora se comete en secreto. Pero a un tiempo estas cosas se cometieron abiertamente, especialmente por los camitas, man. En la tierra de Canaán, antes de que el Señor nos causó entrar ahí y conquistarla y tomarla, tomarla para atrás hacia nosotros, porque se nos fue prometido por el Señor. Okay. Entonces vamos a leer aquí en Sabiduría de Salomón 12 y 3. Dice, porque tu voluntad fue destruir por mano de nuestros padres a los dos antiguos habitantes de tu santa tierra. Okay, hablando de cuando entraron nuestros antepasados a la tierra después de recibir el comandamiento del Señor para conquistar y matar a todo, man, porque estuvieron cometiendo alta brujería en la tierra, man. Tuvo que ser purgada, y pueden leer de la conquista de la tierra, santa por nuestros antepasados en el libro de Joshua, man. Okay. 4 dice, a quien aborreciste por hacer las abominaciones de hechicería y los inicuos sacrificios, y también aquellos despiadados asesinos de niños y devoradores de carne humana y los festines de sangre. No hay nada nuevo bajo el sol, man. Mucho de lo que practica Esaú y Edom lo toman de las otras naciones, especialmente de los camitas, man, de los cananeos, de los filisteos. Okay. Incluso sacrificios de sangre, el comer y de devorar de carne humana y el abusar de niños, man. Dice, con sus sacerdotes en medio de su multitud idólatra, y los padres que mataban con sus propias manos las almas desvalidas. Muchas celebridades que ven, muchos de ellos sacrificaron a alguien, en ciertos casos a sus propios niños, man, de una manera o de otra. Okay. Este mundo es oscuro y merece ser destruido, man. Y en estos últimos días, pues todo está saliendo a la luz y el Señor está a punto de regresar. Las señales están a nuestro alrededor, y todo cual
participó y participa en tal hecho, en tal acto, en tal ritual, en la adoración de otros dioses, será horriblemente juzgado. Sufrirá tormento, adolorido, antes de ser destruido. ¿Ok? Job 12 y 22. Dice, Él descubre lo profundo de las tinieblas. ¿Quién? El Señor, y saca a la luz la sombra de la muerte. Yeah, okay. Y sabemos que América es la valle de la sombra de la muerte. Okay. Y aquí es en donde se comete las atrocidades que se empujan a todo el mundo, man. Okay, el vino, parte de ese vino es la brujería, las hechicerías, los rituales. Okay. Pero todo está siendo exponido, man. Porque Jeffrey Epstein era un edomita, man. Posiblemente una malaquita. No, era una malaquita con ese apellido. Okay. Y esto es lo que muchos, en esos círculos de amalequitas, elitas, esto es lo que hacen, man. Y lo que está escrito en muchos de sus libros, man. Pero, de nuevo, igual como nos dijo el Señor, está siendo exponido. Abdías 1:6. Cómo se escudriñaron las cosas de Esaú, cómo se buscan sus cosas ocultas. Estos son los últimos tiempos, man. Y el Señor nos dijo que esto iba a ser revelado. Aunque muchos continúan a negarlo, tapando sus oídos. Okay. Lucas 8:17, porque nada hay secreto que no haya de ser manifiesto, ni cosa alguna encubierta que no haya de saberse y salir al exterior. Okay, entonces, algo bien breve por el Espíritu. Espero que fueron edificados. Dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bashem Yahushai. Shalom.